Buenas tardes, Padre Obispo. Buenas tardes, Sor Cristina. ¿Ya se puso al día? Claro que sí que me puse al día. Es que estas son cosas que pasan cuando nosotros hacemos programas en vivo y a todo color. Además, si no le ponemos chispa a esta evangelización, ¿cómo vamos a anunciar el evangelio con alegría? La alegría al saber que estamos apasionadamente enamorados de Jesucristo y que queremos construir su reino como una caminata, es decir, en camino. Iglesia que hay o vive la comunión, la participación y la misión. Pero en alegría, en esperanza, sabiendo que Jesús eso es lo que trae. Seguro, y como la vida consagrada, un año, ¿verdad?, pasa y pasa el otro, pues ya no sabemos, porque el tiempo es de Dios. Y no importa que sea el 2001 o el 2021, sabemos pues que hemos estado haciendo camino juntos. Y hoy queremos felicitarlo a usted. Muchas gracias. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque hace ¿cuánto? 21 años. Que nací. Que nació, no, esa es la otra semana. Hace 21 años que nació, sí, pero para su ordenación episcopal fue ordenado como obispo, ¿verdad? Hace estos 21 años, un 4 de febrero del año 2001. Y de eso vamos a estar hablando hoy, de lo que es, ¿verdad?, este sacramento del orden. Pues vamos a pedir al Señor que nos asista con su espíritu, con esta oración del testimonio, porque eso queremos dar, testimonio de Jesús en la alegría y en la esperanza. Señor Jesucristo, rostro humano de Dios, rostro divino del hombre, haznos testigos, haznos como a San Juan Diego, testigos del Evangelio, sencillos, trabajadores, incansables, generosos y obedientes a tu llamada, para poder colaborar en la construcción del reino. Amén. Santa María de Guadalupe, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San José, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. San Juan Diego, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Beato Carlos Manuel, ayúdanos a ser discípulos, misioneros y testigos. Bien, ha sido una semana de celebraciones para nuestro obispo, puesto que el lunes 31 celebrabas ya la presencia, ¿verdad?, un aniversario más de haber sido nombrado como obispo de la diócesis de Ponce. Eso fue el lunes 31. El 2 estábamos celebrando el don de la vida consagrada en esta experiencia que nos invita la Iglesia de caminar juntos en la escucha, en la comunión, en la participación y en la misión. Y hoy con gran alegría y júbilo estamos celebrando pues su aniversario número 21, porque un 4 de febrero fue ordenado, ¿verdad?, recibió el orden episcopal. ¿Qué es eso del orden episcopal? Bueno, recordemos que en la Iglesia tenemos 7 sacramentos. ¿Qué es un sacramento? Un signo sensible de la gracia, un signo sensible eficaz de la gracia. Es decir, es la celebración, la actualización, la presencialización del Cristo resucitado, que se queda en su pueblo. Hay 7 signos sacramentales, es decir, 7 formas de expresar esa presencia del resucitado. Conocemos el primero, ¿cuál es? Bautismo. Por el cual nacemos a la vida de la fe. Hay lo que llamamos sacramentos de iniciación cristiana. Bautismo, confirmación y Eucaristía. Y para recibir estos sacramentos se da toda una catequesis que te inicia progresivamente. Antes de recibir el sacramento de la Eucaristía, se recibe uno de los 2 sacramentos que llamamos de curación. Los sacramentos de curación son la penitencia y la unción de los enfermos. Y después están los 2 sacramentos que quedan, que llamamos sacramentos del servicio, que son orden sacerdotal y el matrimonio. Por lo tanto, la palabra lo dice, sacramento de orden. ¿Qué es el sacramento del orden? Pues vamos a buscar el compendio del Catecismo de la Iglesia a ver qué nos dice. El sacramento del orden es aquel mediante el cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles sigue siendo ejercida en la Iglesia hasta el fin de los tiempos. Por lo tanto, es aquel mediante el cual, sacramento, ¿verdad?, la misión confiada por Cristo a sus apóstoles. ¿Quiénes son los continuadores directos de la misión de Jesucristo? Los apóstoles.
Y los apóstoles a su vez eligieron sucesores. Esos sucesores son los obispos. Por lo tanto, los apóstoles hoy somos los que hemos recibido el sacramento del orden, el grado del episcopado. Y a su vez, los apóstoles en aquel entonces, al principio de la iglesia, se organizaron y surgió el ministerio de la diaconía, del servicio, lo que llamamos a las mesas para atender, como hemos reflexionado otras veces, a las viudas, a los huérfanos, a los ancianos. Porque había habido una situación entre las comunidades judías y las comunidades griegas, y es que los griegos se quejaban de que los judíos eran mejor atendidos que los griegos. Entonces, para resolver eso, eligieron 7 varones justos, que ya hemos hablado de eso. Y además está el presbítero, que era aquel que coordinaba la acción de la vida de la comunidad. Por lo tanto, el sacramento del orden es aquel que, o mediante el cual la misión confiada por Cristo a sus apóstoles de ir por el mundo entero a evangelizar, sigue siendo ejercida en la iglesia hasta el fin de los tiempos. ¿Por qué? Surge una pregunta, ¿por qué se llama sacramento de orden? Orden indica un cuerpo eclesial. Por tanto, hay un orden, hay un cuerpo eclesial de la iglesia, del que se entra a formar parte mediante una especial consagración. Eso se llama ordenación. Cuando digo el sacramento del orden, por lo tanto, hay una consagración especial. ¿Para qué? Que por un don singular del Espíritu Santo permite ejercer una potestad sagrada al servicio del pueblo de Dios en nombre y con la autoridad de Cristo. Un don, un regalo, una gracia especial del Espíritu Santo que permite ejercer esa potestad, ese servicio al pueblo de Dios. Por ejemplo, convertir el pan y el vino en el cuerpo y la sangre del Señor. Es una potestad sagrada. Por ejemplo, perdonar los pecados. Por ejemplo, ungir a los enfermos. Esos 3 sacramentos están muy ligados al presbítero, o lo que la gente llama comúnmente sacerdote. Después están los diáconos, que pueden bautizar, pueden predicar. Y está el obispo, que es la fuente de la ministerialidad. Porque recordemos que el único sacramento que se dan mutuamente las personas es el de matrimonio, entre hombre y mujer, para que sea sacramento. Es importante entenderlo. Nosotros no podemos bendecir uniones de personas del mismo género, porque no da los elementos, no hay vida, no produce la vida entre 2 personas del mismo género, 2 hombres o 2 mujeres, no produce vida. Y eso se necesita como parte esencial del sacramento. Por lo tanto, el sacramento del orden es un cuerpo eclesial del que se entra a formar parte mediante una especial consagración por un don singular del Espíritu Santo que permite ejercer esa función. ¿Cuántos grados? Esa potestad, ¿verdad? Sagrada. ¿De cuántos grados se compone el sacramento del orden? El sacramento del orden se compone de 3 grados, que son insustituibles para la estructura orgánica de la iglesia. Por lo tanto, para que exista la estructura orgánica, la organización de la iglesia, se necesita entonces el episcopado, el presbiterado y el diaconado. A los episcopos se les llama obispos. Obispo significa vigilante, guardián, custodio de la fe. Esa es la función principal del obispo. El presbítero, o lo que la gente llama comúnmente sacerdote, es aquel que preside las comunidades, la Eucaristía, perdona los pecados, unge a los enfermos. Esos 3 sacramentos son propios de los presbíteros. Y con autorización pueden confirmar cuando el obispo lo autoriza. Y después está el diaconado, que está al servicio del orden sagrado, es decir, al servicio de los presbíteros y del obispo. ¿Cuál es el efecto de la ordenación episcopal? Es decir, ¿qué es lo que hace que un presbítero, porque recuerden que los obispos son elegidos entre los presbíteros, y los presbíteros son elegidos entre los diáconos, y los diáconos son elegidos entre el pueblo? Entonces esa es la gradualidad. ¿Qué es? ¿O cuál es el efecto de la ordenación episcopal? La ordenación episcopal da la plenitud del sacramento del orden, hace al obispo legítimo sucesor de los apóstoles, lo constituye miembro del colegio episcopal
compartiendo con el Papa y los demás obispos la solicitud por todas las iglesias y le confiere los oficios de enseñar, santificar y gobernar. Fíjate que ahí brevemente el catecismo, el compendio de la Iglesia Católica, nos está dando los efectos. Por lo tanto, un obispo tiene la plenitud del sacramento. Para tú llegar a ser obispo, tienes que haber sido diácono Y presbítero. presbítero. Y entonces se te ordena, se te consagra como obispo. Por lo tanto, lo hace sucesor de los apóstoles. Es un sucesor. El apóstol de la diócesis, en este caso, en Ponce, pues soy yo en el sentido del sacramento del orden. En San Juan es Roberto, Monseñor Roberto. En Cagua, Monseñor Eusebio. En Fajardo Macao, Monseñor Luis. En Arecibo, Monseñor Daniel. En Mayagüez, Monseñor Ángel Luis. Y además el arzobispo, Monseñor Roberto, tiene un obispo que le auxilia, que le ayuda, que es Monseñor Alberto. Hay una distinción entre el obispo residencial, que es el verdadero pastor, y el auxiliar que le ayuda. Eso lo veremos más adelante. Entonces, sucesor de los apóstoles. Lo constituyen miembros del colegio episcopal. Los obispos formamos un colegio, un gobierno colectivo. El obispo en cada diócesis hace presente a Jesucristo. No es representante del Papa. Que la gente dice, no, porque es representante del Papa. No, está en comunión con el Papa. El obispo de Roma y el obispo de Ponce, como el obispo de San Juan, como el obispo de Mayagüez, como el obispo de Arecibo, el de Fajardo Macao, el de Cagua, como el auxiliar de San Juan, como obispo somos lo mismo. Lo que pasa es que el obispo de Roma es el primero entre nosotros, es nuestro Pedro. Así como Jesús tenía 12 apóstoles y eligió a uno como el primero, que es Pedro, nosotros, en nuestro caso como obispos, somos apóstoles y nuestro Pedro, ¿quién es? El Papa. Francisco. Hoy por hoy, Francisco es el Papa. Esto es importante que lo entendamos porque a veces como que no se conoce, a veces la prensa dice, porque el jefe de la Iglesia Católica en Puerto Rico, y se refieren a Monseñor Roberto. Monseñor Roberto no es el jefe de la Iglesia Católica en Puerto Rico. A lo mejor porque al decir arzobispo, no obispo, sino arzobispo, piensan que es un renglón más alto de... El arzobispo, lo primero que tiene en común conmigo, yo con él, es que somos los dos obispos. De obispo y obispo somos igualitos, pero él tiene a su cargo la diócesis, la iglesia particular de San Juan, como yo tengo la de Ponce y así los demás hermanos obispos. Cada obispo en su porción es libre, soberano e independiente. Me gusta repetirlo porque yo no estoy sometido al obispo de San Juan, ni el obispo de San Juan está sometido a mí. Yo en comunión conecto directamente con Pedro. Por eso un obispo no puede corregir a otro obispo como obispo. O sea, lo puedo llamar y decir, mira, tipo de fraternidad, pero yo no tengo autoridad para decirle a otro obispo lo que tiene que hacer, porque él es un apóstol igual que yo. Ahora, cuando hay situaciones, miramos, ¿verdad?, que puede crear cierto conflicto, ¿a quién se recurre? A Pedro. ¿Quién es Pedro? Francisco. ¿Por qué se le llama arzobispo al de San Juan? En Puerto Rico solamente tenemos un arzobispo, porque la diócesis más antigua es San Juan. Es San Juan, es la abuela. Así que, que no lo escuche Monseñor Roberto. Como un modo de referencia, es decir, antes había solo una diócesis en Puerto Rico, que era la diócesis de Puerto Rico. Cuando estamos en los 87 años atrás, se fundó la diócesis de Ponce, es interesante, el obispo de San Juan, el obispo que estaba en la capital, mejor dicho, dejó de ser obispo de Puerto Rico y se convirtió en el obispo de San Juan. Y por eso, porque había otro obispo en Ponce. Después nació la diócesis de Arecibo. Después surgió la diócesis de Caguas. Después surgió la diócesis de Mayagüez. Y la más jovencita, Fajardo Macao. Como hay una sola provincia eclesiástica,
el obispo que ocupa la sede en la capital se le llama arzobispo. Esa es la razón. Entre nosotros, cuando hay ciertas reuniones o ciertas asambleas o ciertos encuentros, él la preside. Él la preside como provincia eclesiástica. Pero después del Vaticano II se creó otra figura, que es la conferencia episcopal. Mientras que el arzobispo lo nombra el Papa, y hasta que no cumple los 75 años o lo traslade a otro sitio, seguirá siendo obispo, porque cuando uno lo ordena como obispo, uno se desposa con la diócesis. Por eso el obispo lleva un anillo en la mano, un signo de desposorio. No es normal que te trasladen de una diócesis a otra, a menos que el Papa así lo considere oportuno y necesario por el bien de la Iglesia en la nación donde se está. Entonces volvemos a repetir haciendo un poquito de síntesis. El arzobispo de San Juan ocupa la sede más antigua. Si estoy en lo correcto, en San Juan ha habido 58 obispos. En Ponce ha habido 6, así que pueden ver la diferencia. La diferencia, ¿verdad? En Ponce ha habido 8, yo soy el octavo, mejor dicho. Es decir, que hay una diferencia, porque los episcopados, al ser una iglesia fundada hace años, en esta generación de los 500 años, pues ha tenido esa sucesión. Sucesor de los apóstoles, se va renovando progresivamente. Entonces están los obispos como conferencia episcopal, que es una figura que nace con el Concilio Vaticano II. ¿Qué quiere decir esto? Que entonces los obispos de cada nación elegimos entre nosotros por un cierto tiempo, según los estatutos, a uno que le llamamos el presidente de la conferencia, que es el que habla, cuando nos ponemos todos de acuerdo en ciertos temas, a nombre de todos los obispos. Por eso se llama la Conferencia Episcopal Puertorriqueña. Hablan los obispos o hablamos los obispos como cuerpo en unidad. Eso no es sacramental. Lo sacramental es el orden que te constituye en obispo. Y usted, como usted actualmente es el presidente de la Conferencia Episcopal, y ya usted lo aclaró hace unos momentos cuando decía, no es que yo esté por encima de los obispos o que yo mande a los obispos, porque cada diócesis es independiente. Única, ¿verdad? Y soberana. Única y soberana, como usted muy bien dice. Y cada obispo pues va dirigiendo su diócesis según su realidad. Conforme a un proyecto pastoral que en algunas cosas concordamos todos, y por eso es la conferencia, pero en otras, por eso se llaman iglesias particulares. Y entonces el obispo decide para esta porción, por ejemplo a mí me corresponde la porción del sur, la región del sur. Pues yo para la iglesia del sur tomo ciertas decisiones que están en función del pueblo que se me ha encomendado. San Juan toma la suya, Arecibo toma la suya, Mayagüez, así sucesivamente. Pero cuando hay un tema en común que compete a la iglesia puertorriqueña, luego de un diálogo, de un discernimiento, de un compartir, pues entonces ahí como obispos de la iglesia en Puerto Rico, pues entonces ahí es que nos llegan los comunicados, las cartas, las exhortaciones como iglesia de Puerto Rico. Correcto. Si miramos la definición que nos da el catecismo, dice, sucesor de los apóstoles, constituye miembro del colegio episcopal. El colegio episcopal en Puerto Rico somos 7 obispos. Estamos activos porque tenemos el obispo Corrada, el obispo Lázaro y el obispo Enrique, que ya son obispos eméritos. Ellos están jubilados, podríamos decir, jubilosos. Es decir, no tienen el peso de un gobierno, porque el obispo residencial es el que gobierna pastoralmente la diócesis. Y dice, compartiendo con el Papa y los demás obispos, la solicitud por todas las iglesias. Por lo tanto, la responsabilidad de un obispo no solo es para su iglesia particular, para su diócesis, es con toda la iglesia universal. Y por último, tiene 3 funciones: enseñar, santificar y gobernar. Eso es lo que te constituye. Eso es lo que en la ordenación, cuando te consagran obispo, cuando te ordenan obispo, en la oración se pide que a este presbítero el Señor le conceda una gracia especial. ¿Cuál es? Infunde sobre este tu elegido la fuerza que de ti procede, el espíritu de gobierno. ¿Qué tiene el obispo? El espíritu de gobierno. ¿Para qué? Para enseñar. ¿Para qué? Santificar. Y para gobernar.
que diste a tu amado Hijo Jesucristo. Y Él a su vez comunicó a los santos apóstoles, quienes establecieron la iglesia como santuario tuyo en cada lugar, para gloria y alabanza incesante de tu nombre. Entonces, ¿cuál es la gracia que recibe el obispo particular? El espíritu de gobierno. Por eso hay un símbolo que él lleva en su mano, que es el báculo, que es el pastoreo, el signo del pastor. Vamos a pausar y en breve continuamos compartiendo en este día donde celebramos 21 años de la consagración, ordenación episcopal de nuestro obispo Rubén. La mayoría de edad. ¡Ajú! Con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás, con un vaso de fe a Cristo verás. Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Hoy viernes, Omecos te invita a sintonizar Contigo en la Enfermedad a las 11 de la mañana. Madre Dominga, apóstol de la familia, a las 6:30 de la tarde. Niños felices con Jesús a las 7:30 de la noche. Continuamos con Preparemos el Domingo a las 9 de la noche. Y nos vamos al descanso con la iglesia alrededor del mundo a las 9:40 de la noche. Católica Radio en el 88.9 FM Isla y el 89.1 FM en el área oeste de Puerto Rico presenta el programa Por el Gozo de Vivir, con el lema La cercanía del ser humano ocurre cuando se enraizan al corazón Dios, acordes y versos, en una aportación educativa, religiosa y cultural. Te invito a que compartas conmigo El Quijote de otro tiempo, Javier González Rosado, poemas, música y pensamiento. Viernes de 8 a 9 de la noche. También por catolicaradio.pr.com y TuneIn Radio. Por el gozo de vivir. La Catedral Nuestra Señora de Guadalupe y Católica Radio te ofrecemos el horario de las misas transmitidas desde el estacionamiento de la Pontificia Universidad Católica de Puerto Rico los fines de semana. Sábados a las 4 de la tarde, domingos a las 8 de la mañana y 5 de la tarde. Escúchalas por el 88.9 y 89.1 FM y las puedes ver por la plataforma de Facebook Live de Católica Radio. Ante las dificultades de la vida, siempre hay un nuevo día para comenzar. Te saluda Manuel Vega y te invito a que me escuches de lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Música, reflexión, mensajes positivos, salmos y el evangelio del día. Para que comiences el día positivo y en contacto con Dios. Impulsa tus mañanas con Manuel Vega. Lunes a viernes de 6 a 7 de la mañana. Por Católica Radio 88.9 FM y 89.1 FM. Y por el internet catolicaradiopr.com. Para que comiences tu día, El Mañanero. ¡Pa'l campo nos vamos! ¡Oye! El Mañanero. El Mañanero con Yossi Tisol. Defendiendo nuestra música y realzando nuestra cultura. Lunes a viernes de 4 a 6 de la mañana, sábados y domingos de 5 a 8 de la mañana por Católica Radio 88.9 FM y el 89.1 en el área oeste y a través de la internet en catolicaradiopr.com. Ahora, Católica Radio, más cerca de ti. Búscanos en YouTube, Facebook e Instagram. Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio.
Somos tu emisora favorita. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Católica Radio. Con el radio prendido con Católica Radio. Bien, continuamos compartiendo en este su programa Mi Camino de Fe, hoy de manera especial con nuestro obispo, ¿verdad? Que desde que empezamos esta experiencia y este caminar con este programa a raíz de la pandemia, pues es una experiencia de un caminar juntos, catequizando, orientando, y hoy que él está celebrando esta consagración episcopal, esta ordenación episcopal, hoy 4 de febrero del 2001 fue cuando ¿cómo fue esto, padre? 2001, un 4 de febrero, ¿cómo Esa fue sucedió? La ordenación. Es decir, la elección de un obispo se realiza luego de un escrutinio. ¿Y qué es eso? ¿Qué es escrutinio? Escrutinio es buscar, queda una sede vacante que llamamos, ¿verdad? En este caso, la diócesis de Cagua estaba sin obispo residencial, tenía un administrador. Ese administrador, hasta que yo fui ordenado obispo, era Monseñor Álvaro Corrada, que había sido trasladado. Él era obispo auxiliar en Washington, y la iglesia, el Papa lo traslada para ocupar la sede de Cagua y administrarla en lo que se nombraba un obispo residencial. Un proceso. Ese proceso se inicia con la búsqueda, y ese proceso se hace entre los presbíteros. ¿Y usted estaba dónde, padre? De cualquier, lo que llamamos presbíteros regulares. Los regulares son los religiosos, y presbíteros seculares, que son los de la diócesis. Yo en ese entonces era párroco de la parroquia San José en Río Piedras, San José Obrero, en Río Piedras, en el caserío San José, y ocupaba el servicio en mi congregación. Yo soy misionero claretiano, yo era el superior mayor provincial de los claretianos, los misioneros claretianos de las Antillas, que compone Cuba, Santo Domingo, Haití y Puerto Rico. Ese era mi servicio como religioso misionero dentro de mi congregación. Yo estaba de párroco en la parroquia San José Obrero, como les digo, en Río Piedras. Y entonces la iglesia inicia un escrutinio. Eso se hace bajo un proceso donde el delegado apostólico, ¿quién es el delegado apostólico? El delegado apostólico es este obispo que reside en República Dominicana, que para allá es nuncio. ¿Por qué en República Dominicana es nuncio y en Puerto Rico es delegado? Porque el nuncio es un embajador. Las naciones que tienen un concordato, un acuerdo con la Santa Sede, en los gobiernos, de gobierno a gobierno, nombran un embajador. Ese embajador del Papa se le llama nuncio. Nosotros, por nuestra condición política, no somos nación independiente, sino que somos una colonia de los Estados Unidos. Por lo tanto, el nuncio de Estados Unidos no tiene injerencia en Puerto Rico, porque Puerto Rico no es Estado de la Unión. Entonces, ¿qué hace la Santa Sede para poder atender las necesidades de la Iglesia Católica en Puerto Rico? Nombra un delegado apostólico. Ese delegado apostólico, en este caso, su nombramiento ha recaído sobre el nuncio más cercano. Hay un nuncio en Cuba, hay un nuncio en República Dominicana. Pues la Santa Sede decidió que fuera República Dominicana. ¿Por qué? Por la tradición histórica que hay de hermandad. Recuerden que las 3 primeras diócesis del Nuevo Mundo fueron Santo Domingo, La Vega y Puerto Rico. Por eso, cuando se nombró el delegado apostólico para Puerto Rico, se eligió el nuncio de República Dominicana. El nuncio en República Dominicana trabaja a nivel de gobierno y obispo. En Puerto Rico es delegado. Entonces, el delegado apostólico trabaja con los obispos, no con el gobierno. ¿Por qué el gobierno no tiene, o la Santa Sede no tiene ningún convenio con el Vaticano? Por eso el delegado apostólico trabaja, ¿verdad?, para la comunión de la iglesia. En Santo Domingo, el nuncio trabaja
en la comunión de la iglesia y en el trabajo de gobierno, de Estado a Estado. Pues el delegado apostólico es el encargado de hacer una encuesta, y esa encuesta es parte de un escrutinio, eso es lo que se llama el escrutinio, de una consulta que se hace. ¿A quién se hace esa consulta? Esa consulta se hace a laicos, religiosos, presbíteros, diáconos, gente de la iglesia, gente de fuera de la iglesia. Entra aquellas personas que el delegado apostólico considera que debe informar sobre un posible candidato al episcopado. Ese posible candidato, ¿de dónde surge? De los presbíteros. Por tanto, cualquier presbítero, en este caso que trabaje en Puerto Rico, puede ser elegido, o fuera de Puerto Rico, porque eso lo decide el Papa. Se escoge una persona que reúne unas condiciones que están ya determinadas en el derecho canónico. Como no tengo el derecho canónico aquí, no se lo puedo leer, pero en otro momento podemos ver. Lo compartimos. Hay unas condiciones, tiene que tener ciertos años de ordenado, haber realizado una pastoral, en fin, unos requisitos. Se consulta y esos informes los recoge el delegado apostólico. Esos informes se envían a la congregación de obispos. ¿Quién es la congregación de obispos? Una serie de obispos que el Papa ha designado de todo el mundo que estudian esas, podríamos decir, presentaciones o esos currículum vitae de cada presbítero. Eso se analiza, se evalúa y le presentan los posibles candidatos que consideran. Eso se devuelve al país y entonces se prepara una terna, se hace un estudio otra vez dentro de la nación. Ese estudio se hace, al final presentan 3 candidatos, por eso se llama una terna, 3 candidatos que se le presentan al Papa. El Papa, a través de la nunciatura, recibe esa información, la cual él estudia, porque ese es su trabajo. El Papa tiene el trabajo de elegir los obispos que cree oportuno. ¿Y cómo lo hace? Pues a través de una consulta, de un proceso. Ese proceso lleva a que él selecciona a quien él quiere. Y entonces te escriben una carta. Pero antes de que llegue la carta, te llama el delegado apostólico, en este caso en Puerto Rico, o el nuncio en República Dominicana, y te pregunta, pero la pregunta es formal. ¿Qué quiere decir que te pregunta? La respuesta, cuando yo recibí esa llamada, en mi caso, yo fui citado a la nunciatura de República Dominicana el 19 de noviembre del año 2000. Estábamos celebrando la bendición, pues ese año se hizo el 18, la bendición de la cruz, menuda cruz, de la plaza del santuario de la Divina Providencia. Y el delegado me llama por teléfono y me dice, ¿cuándo usted viene a Santo Domingo? Y yo, mire, pues el lunes voy a pasar por ahí. Pues, el domingo, pues venga el domingo. No venga el lunes. Yo el lunes no, porque yo salía para Cuba a hacer una visita a los misioneros. Tengo que hablar con usted. Como yo era el superior de los claretianos, yo dije, ¿en qué lío nos habremos metido los claretianos y que me están llamando como superior? Bueno, pues yo fui. Llegué allá. Y entonces me dijo, el Santo Padre le pide que acepte el gobierno pastoral de la diócesis de Cagua. Yo me quedé de una pieza y lo miré. ¿A mí? Sí, a usted. ¿Yo? ¿Usted está seguro que soy yo? Y entonces pues establecimos un diálogo, ¿verdad? Yo pues le decía, pues, ¿de dónde a mí me viene esto? O sea, nunca por mi cabeza pasó que yo podría llegar a ser obispo. Mi deseo siempre ha sido de ser misionero. Yo entré en una congregación misionera, eso es otra historia. Otra historia. Pero como estamos celebrando el aniversario del episcopado, entonces, ¿por qué el obispo, por qué el delegado, en este caso el obispo, pregunta al candidato? Porque cuando el delegado te lo dice, ya tú has sido nombrado obispo. O sea, tú has sido ya elegido, tú has sido el escogido. Pero puede haber alguna razón muy personal que tenga el candidato que amerite que se comunique y se le diga al Papa, y el Papa evalúa si te acepta o no te acepta. Pues yo, por más que dije, pues no, y no. Por lo tanto, en ese tiempo te dice,
tiene que guardar sigilo, lo que llamamos el secreto pontificio. Si el candidato no le puede decir a nadie que él ha sido nombrado como candidato, al único, si acaso, en conciencia, ¿verdad?, es a tu confesor, porque eso es su secreto, eso no es que uno le diga, voten por mí, aquí estoy yo me ofrezco. No. Y ese escrutinio que se hace. Y es que una vez que preguntan al candidato, eso tiene que volver al Papa para decir el candidato está dispuesto o no está dispuesto. Por lo tanto, una vez que te hacen esa pregunta, se eligen fechas, se ponen unas posibles fechas para hacerlo público. Y le dicen a uno, usted no puede decir nada. Es que si yo lo digo, ¿quién me va a creer? Pues guardo silencio, yo me fui a Cuba. A los pocos días, una llamada telefónica del delegado apostólico que ya te confirma, dice, el Papa ya lo ha nombrado y se hará público tal día. Esto se guarda, vuelvo y repito, porque es el Papa quien nombra. Nadie tiene autoridad de decir, yo soy, uno no se autoproclama, y nadie que no sea el Papa debe decirlo. Por eso es que cuando el Papa nombra, lo suele hacer, por ejemplo en Puerto Rico ya sabemos que los nombramientos cuando salen se dicen al mediodía de Roma, que es cuando salen los comunicados oficiales, que aquí vienen siendo las 6 de la tarde, en ese sentido, ¿verdad? Entonces en ese va y viene, ¿verdad?, hay todo un periodo de silencio. Y ahí es cuando le dicen a uno, ahora se lo puede decir, al único que usted se lo puede decir es a su confesor, para que se desahogue. Mientras tanto llevas eso en tu corazón. En secreto, orándolo. Algunos tardan y no le dan la respuesta inmediatamente al Papa. Y tardan un mes, tardan 2 meses. Y el Papa, porque no quieren, entonces... Pues el trabajo del delegado es convencerte, porque lo que cuesta buscar un obispo, una vez que ya se ha hecho todo el proceso, pues uno siempre se considera indigno, tiene unos compromisos, ¿verdad? A veces se espera prudencialmente, mire, yo tengo que terminar estos compromisos. Claro. Yo no tenía grandes compromisos, las razones que yo di no eran, entonces se fijó la fecha. La fecha para hacerlo público tiene que ver con la Virgen de Guadalupe. Mis grandes pasos en la vida siempre giran en torno a la Virgen de Guadalupe. Esto es curioso. Cuando yo me fui al seminario, yo se lo comuniqué a mis papás que me iba al seminario un 12 de diciembre del 1965. Wow. Fue el día que yo se lo comuniqué a mis papás. Y el 12 de diciembre del 1999 se hizo público que yo había sido nombrado obispo para la diócesis de Caguas. A partir del nombramiento te dan 2 meses para que se pueda preparar la ceremonia, la transición. En eso cuando es ordenación. Cuando es toma de posesión, eso es friendo y corriendo. Por ejemplo, en mi caso de Ponce, porque después me trasladaron a Ponce, a mí se hizo público el 22 de diciembre y yo tomé posesión el 31 de enero del año 2016. Ese es el proceso. Entonces se prepara la liturgia, la celebración. Esto lleva un proceso. Mientras uno no toma posesión, es obispo electo. Y si te mueres, te entierran como obispo. Porque la consagración lo que te da es el poder litúrgico, digamos, ¿verdad? Pero el nombramiento que hace el Papa es lo que te constituye en obispo de la Iglesia. Puede morirse sin haber sido ordenado, pero es obispo. Es obispo. Porque ya el Papa lo nombró, en ese sentido. Interesante, padre, esto que nos va contando de esta experiencia y de este nombramiento y cómo son los procesos, porque a veces no se sabe, por eso para el diaconado, para el presbiterado, para el episcopado, hay unos procesos que se llevan a cabo. No es este chico está listo para ser ordenado presbítero, para ser ordenado diácono y ya. No, se hace un proceso, así como usted nos explicó para el episcopado, también para el diaconado y el presbiterado. Y de esta forma hay un camino que se va haciendo de estudio para este candidato. Mientras tanto, son candidatos. Correcto. Si tú te das cuenta, en el caso del obispo no.
El caso del obispo es electo. Electo. Una vez que se hace público ya es electo. Por eso digo que ya eres obispo. Y por eso lleva las insignias, que son la cruz y el solideo. La puede usar. El anillo no, porque el anillo se le da en la consagración. Ni el báculo. Ni el báculo. Esas son las insignias ya de consagrado. Pero es interesante porque cuando se va a ordenar un laico diácono o un diácono presbítero, hay una pregunta, y es en el diálogo inicial donde se da. Por ejemplo, la Santa Madre Iglesia, en el caso del presbítero, ¿verdad? El que presenta dice lo siguiente, para que vean más o menos cuáles son las expresiones, porque esto es lo que ayuda a entender. Dice: reverendísimo Padre, o Padre y Pastor de esta iglesia de Ponce, por ejemplo, la Santa Madre Iglesia pide que ordene presbítero a este hermano nuestro. Por lo tanto, la iglesia lo presenta a la comunidad. Es un laico en el caso de un diácono, o es un diácono en el caso de un presbítero. Y entonces pregunta el obispo: ¿sabe si es digno? ¿Es idóneo? Y responde el que lo presenta: según el parecer de quienes lo presentan, después de consultar al pueblo cristiano, porque siempre se hace una consulta, doy testimonio de que ha sido considerado digno. Por tanto, el que lo presenta ha consultado, tiene esa consulta y le dice: yo doy fe. En el caso de un muchacho que va a ser ordenado diácono, que ya tiene los estudios, que tiene las cualidades. Por ejemplo, en nuestra diócesis, a mí me gusta que 2 o 3 laicos hablen, porque es bueno que se escuche, ¿verdad?, cómo se ha hecho el proceso. Se pregunta muchísima gente. Por ejemplo, nosotros abrimos ahora los escrutinios para los próximos ordenandos. El obispo escribe una carta a la diócesis diciendo: el diácono fulano de tal, diácono transitorio, ha solicitado recibir el sacramento del orden en el grado del presbiterado. Se abre el escrutinio y se mandan unas preguntas que todo el mundo puede informar. Y eso va a un equipo que analiza, evalúa y toma decisión sobre la persona. Entonces, como ya vamos al rito, pues ya todo eso se ha hecho, el obispo dirá: con el auxilio de Dios y de Jesucristo nuestro Salvador, elegimos a este hermano nuestro, si es laico, para el orden de los diáconos, si es diácono, para el orden de los presbíteros. Pero en el obispo, la cosa es distinta. La presentación es diferente. Y digo esto porque es que a veces nos podemos distraer y perdemos esa esencia de esas preguntas que son tan importantes y que nos ayudan a vivir la liturgia para comprender mejor, no sé si el término es rango, ¿verdad? O el servicio. El servicio que va a ejercer. El sacramento que se va a recibir. Por eso cuando se va a ordenar un presbítero, obispo, dice el que lo presenta: reverendísimo Padre, la iglesia de Ponce, por ejemplo, pide que ordenes obispo al presbítero fulano de tal. Y entonces el obispo que consagra dice, porque para que se consagre un obispo tiene que haber por lo menos 3 obispos. 3 obispos. En caso de mucha emergencia, ¿verdad? En la época de los comunistas, que no se podía, bastaba 1, pero un mínimo de 3. Entonces, el obispo que ordena dice: ¿tienes el mandato apostólico? Lo tenemos. ¿Qué es el mandato apostólico? Una carta que manda el Papa, que se llama la bula de ordenación, mandato apostólico, donde se dice al elegido fulano de tal: tú has sido elegido para la sede. En aquel entonces yo era de Cagua y ponía por qué me elegía para esa sede, por qué me nombraba. Tú que ocupas el puesto, etcétera, etcétera. No tengo la bula aquí, además que esto no estaba programado leerla, así que se lee, y después que se lee, entonces se dice: demos gracias a Dios. Pero entonces, siempre en toda ordenación, después de la homilía, del diálogo que hay unas preguntas. En el caso de los presbíteros, en el caso de los diáconos. Pero en el obispo dice aquel que va a ser consagrado: la antigua regla de los santos padres establece que quien ha sido elegido para el orden episcopal sea ante el pueblo previamente examinado sobre su fe y sobre su futuro ministerio. Le hace un examen allí público. Por lo tanto, querido hermano, y vienen las preguntas:
¿Quieres consagrarte hasta la muerte al ministerio episcopal que hemos heredado de los apóstoles y que por la imposición de nuestras manos te va a ser confiado por la gracia del Espíritu Santo? Esto es hasta la muerte, esto no es por 15 días. Sí quiero. ¿Quieres anunciar con fidelidad y constancia? Y entonces va a ir haciendo una serie de preguntas donde se va a ir como delineando la misión del obispo. Primero, fidelidad y constancia en el anuncio del Evangelio. Segundo, conservar íntegro y puro el depósito de la fe, tal y como fue recibido de los apóstoles. Cuarto, edificar la iglesia, cuerpo de Cristo, permaneciendo en unidad con los obispos y bajo la autoridad de Pedro. Obedecer fielmente al sucesor de Pedro. En el diácono y en el presbítero se le pregunta, ¿prometes obediencia y respeto a mí y a mis sucesores? En el caso del obispo, ¿quieres obedecer fielmente al sucesor de Pedro? El papa que sea. Con amor de padre. Entonces va, funciones, con amor de padre. Ayudado de tus presbíteros y diáconos, ¿quieres cuidar al pueblo santo de Dios y dirigirlo por el camino de la salvación? Con los pobres, los emigrantes, los necesitados. Como buen pastor, ¿quieres buscar las ovejas dispersas? ¿Quieres rogar continuamente a Dios Todopoderoso? ¿Ves? Hay toda una serie de preguntas que entonces cuando yo me voy a confesar como cristiano, tengo que leer los 10 mandamientos. Examen de conciencia de los 10 mandamientos. Pero como soy obispo, tengo que además hacer mi examen de conciencia a la luz de estas preguntas. Es como que está casado. O sea, el que se casa, cuando se va a confesar, tiene que leer los votos matrimoniales a ver si los ha cumplido. El religioso, sus votos. Que a veces esto como que no. Entonces pensamos que ir a decir 4 cositas y salir para afuera. No. Por eso le dice examen de tu conciencia. ¿Cómo has vivido como cristiano? Porque hay cosas que son comunes a todos, ¿no? Y ahí se nos acabó el tiempo, hermano. Esto está interesante, pero podemos continuar porque esta fiesta es tan grande en este mes de febrero. Terminamos enero con la fiesta del Padre Obispo al ser nombrado obispo de esta diócesis. Hoy, 4 de febrero, celebrando 21 años de esta consagración, de esta ordenación episcopal, pero la semana que viene él sigue de fiesta, así que podemos seguir hablando de este proceso que es tan importante, porque celebrando el mes de febrero, también en esta jornada de la vida consagrada, ¿cuántos jóvenes desearían servir a la iglesia de una manera particular y a veces tienen tantos miedos o el desconocimiento a todo esto, pues no les permite dar el paso? Y somos seres de carne y hueso que respondemos a una llamada, ¿verdad? Con nuestras virtudes, con nuestros defectos, pero hemos dicho sí y vivimos alegres nuestra consagración. Amén. Así que vamos a orar con la oración por el sínodo, para que continuemos caminando juntos. Gracias, Padre, por compartir esta experiencia con nosotros. Gracias a ustedes que nos dan la oportunidad. Y recen, como dice el Papa, recen por mí, que esto no es fácil. Estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra a nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento para que no nos desviemos del camino de la verdad y justicia, sino que en nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Que el Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu. Les bendiga y les acompañe el buen Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Hasta el próximo lunes, si Dios lo quiere. Buen fin de semana para todos y todas. Con un vaso de fe.